Seguimos con nuestra serie Hijo Heredero, y dentro de nuestra serie Hijo Heredero hoy quiero compartirles un mensaje muy especial. Voy a hablarles del propósito de mi herencia. Qué importante es conocer lo que tiene Dios para nosotros. Qué importante es saber lo que Dios tiene para nosotros. No solo conocerlo a Él, ya de por sí eso es un impacto que nos causa cuando vamos conociendo más acerca de Él, cuando vamos entendiendo más acerca de Él, que no se parece a nada de lo que hemos conocido aquí, ¿verdad? Y entonces eso nos impacta, nos asombra. Y cuando entendemos que Él tiene algo para nosotros muy especial, que tiene algo para nosotros que nos va a dar plenitud y abundancia para nuestras vidas, para nuestras generaciones, entonces es más impactante, nos enamoramos más de Él, lo amamos más, en fin. Y hoy quiero yo hablarte acerca del propósito de mi herencia. Vamos a ir a la escritura de entrada, vamos al Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dios explica esto desde el principio, en el principio de la Biblia. Ahí cuando Él está formando todas las cosas, Él está dejando ver y revelando su propósito. Así que vamos a leer la versión Reina Valera 60 y voy a leer el versículo 27 y el 28. Génesis 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estamos viendo aquí la creación, estamos viendo aquí la idea de Dios hecha material, ¿verdad? Hecha realidad, ¿verdad? Y entonces aquí ya Dios está creando seres que estaban en su corazón. Dice, a su imagen y semejanza. Creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y luego dice el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos dos versículos vemos tanta riqueza. En estos dos versículos estamos viendo el destino de cada uno de nosotros. Dios desde el principio creó seres humanos, personas, ¿verdad? Dice hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Para que ellos fueran los que estuvieran representando el reino de Dios aquí en la tierra. Y toda la tierra fuera llena de estos seres humanos que iban a impactar y que iban a reflejar la imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Y les está diciendo en el verso 28, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen, y señoreen. Entonces Dios desde un principio diseñó a un hombre y a una mujer que reflejaran su imagen y semejanza, con capacidades de cumplir un gran propósito y que pudieran disfrutar de su Creador y alcanzar la plenitud de su propósito. Cuando algo creado alcanza la plenitud de su propósito, ya está. Ahí está su gloria. Ahí está la razón por la cual fue creado. Y ese es el pensamiento de Dios en la creación. Desde un principio diseñó al hombre y a la mujer con su imagen y semejanza para que reflejaran esas posibilidades de cumplir un gran propósito, esas capacidades que tenían en su naturaleza de cumplir un gran propósito. Aquí está escondida una gran revelación. En el mismo diseño que Dios puso en el hombre y en la mujer, a su imagen y semejanza, está escondido todos los fundamentos y los principios para que ellos puedan producir grandes resultados en sus vidas, disfrutar de su Creador y alcanzar su plenitud. Así que vemos que Adán es el primer ser humano creado y diseñado para multiplicarse en toda la raza humana. Él reflejaría la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa imagen y semejanza? Vimos en enseñanzas pasadas, ¿verdad? En otros temas hemos visto que la imagen es proyectar la esencia de Dios, proyectar ese carácter de Dios. Esa es la imagen y semejanza, ¿verdad? Cómo operar en la forma en que Él opera, cómo decidir en la forma que Él decide, cómo hacer las cosas, cómo las hace Dios, con base a qué lo hace Dios, ¿verdad? Entonces ellos reflejarían la imagen de Dios aquí en la tierra. Y una respuesta puede ser esa, reflejar su amor, proyectar ese carácter moral, todas esas virtudes de Dios, proyectarlas a través del ser humano que está creando Dios, y eso es correcto. Pero hay algo más que tenemos que ver en esta noche. También hay cualidades en Adán
que lo llevarán a reflejar la imagen de Dios y a alcanzar grandes propósitos. Esas cualidades también están implícitas, están dentro del diseño de Dios, de la imagen y semejanza de Dios. No solo es proyectar la esencia del corazón del Padre, del corazón de Dios, sino también proyectar todo ese potencial, esa capacidad de poder producir resultados del reino de Dios aquí en la tierra. Y dice que Dios los bendice y no solo les dio las instrucciones, sino que les revela su potencial. No solo les dijo fructifiquen y multiplíquense, sino les está revelando lo que son capaces de hacer. Lo que ellos son capaces de hacer, lo que ellos deben alcanzar, un grandioso destino. Aquí está el propósito desde el inicio en la creación, el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Así que Dios ve a Adán y ve a Eva y les revela todo su potencial y su propósito, y ellos debían vivir a través de estas características de su naturaleza, de esta identidad a imagen y semejanza de Dios. Ellos estaban siendo llamados a vivir en esta imagen y en esta identidad. Esta imagen y semejanza habla de identidad, la identidad que Dios les da a ellos. Así que el primer aspecto es que les dice fructifiquen, sean fructíferos, pueden ser productivos. Esa es una característica de Dios. Esa es característica de Dios. Esa naturaleza de Dios que está en ellos es de producir grandes cosas. Dios es un productivo por excelencia. Él produce. En la creación estamos viendo cómo trae a la creación y empieza a producir tantas cosas. Esa característica de Dios está en la imagen y en la semejanza que le da a Adán y que le da a Eva. Ellos tienen una naturaleza multiplicadora. Esto significa que la naturaleza de Dios en ellos tiene influencia sobre la tierra, tiene influencia sobre otros, sobre sus generaciones, para inspirar a otros, para formar a otros, para enseñar a otros. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio en todas las naciones y hagan discípulos. Esto lo podemos ver en Mateo 28, 18 al 19. Ahí voy a la escritura, Mateo 28, versos 18 y 19, la versión Reina Valera contemporánea. Y dice aquí: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, verso 19, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús entendía este principio de la creación. Jesús tenía bien claro lo que Dios había hecho con Adán, cuando les dijo: fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es uno de los propósitos de Dios. Ese propósito no se ha perdido. Ese propósito vino a ser restaurado por Jesús. Y Jesús les está diciendo a los discípulos: vayan a las naciones y hagan discípulos. En otras palabras, les está diciendo: vayan a las naciones y sean de influencia en las naciones, para que logren entender y creer ellos como ustedes. Vayan a las naciones y multiplíquense. Dios le dijo a Adán y a Eva lo mismo, y les dijo: multiplíquense sobre la tierra. Y es la misma palabra que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ya todo está restaurado, ya todo está consumado, les dijo, ¿verdad? En la cruz resolvió todo ese asunto. Ahora hay una nueva naturaleza que tomar, y los discípulos debían entender eso, y entonces podrían ir a todas las naciones para llenar toda la tierra de personas con la imagen y semejanza de Dios. Dice: multiplíquense sobre la tierra. Es lo mismo que está en el corazón de Jesús. Tendrán una naturaleza que es digna de multiplicarse y se extenderá por todas las naciones. Extiéndanse, vayan a las naciones y sean de inspiración, sean de influencia en las naciones. Ahora Jesús te dice: con esta naturaleza que ya fue restaurada en ti, tienes la imagen y la semejanza de Dios en ti. Ve a todas las naciones y predícales buenas nuevas. Haz discípulos, sé de influencia con ellos, multiplícate sobre la tierra, enséñales el reino de Dios y establécelo aquí en la tierra. Multiplica esa naturaleza que ya fue restaurada en ti. Eso es lo que está hablando la Biblia acerca de nosotros. Estamos descubriendo un gran propósito, la razón por la cual fuimos creados.
Lo tercero que les está diciendo Dios aquí en el verso 28, retomando Génesis 1:28, les está diciendo a Adán y a Eva, tienen también una naturaleza vencedora. Sojuzguen. Esta palabra es muy poderosa, significa dominen, profundicen. Acuérdense del principio de profundidad. Tenemos la capacidad de ir al fondo de las cosas para encontrar lo que no podemos ver en la superficie y definir, ¿verdad?, de dónde viene todo, los principios, los fundamentos. Pero además tenemos una naturaleza que puede dominar. El apóstol Pablo escribe que esta naturaleza restaurada por Cristo nos hace más que vencedores. Ven conmigo a Romanos 8:37, versión Reina Valera 60. Y el apóstol Pablo está diciendo precisamente este principio, y está diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Esta imagen y semejanza de Dios restaurada en nosotros nos hace más que vencedores. Hay una naturaleza de sojuzgar. Aquí habla de nosotros con la naturaleza de Cristo en nosotros. Y el término que usa aquí, de sojuzgar o de ser vencedores, significa dominio. Esta naturaleza es naturaleza de dominio. Vence, produce victoria. Si tú lo logras creer, esta identidad es tuya. Ya ha sido restaurada. Produce victoria, produce el triunfo de Cristo ya está en ti. Y después les dice también que como resultado de todo esto, de todas estas anteriores, de ser fructíferos o ser productivos, de multiplicarse o de ser de influencia y de tener esa naturaleza de dominio y comenzar a dominar y a vencer, como consecuencia o como resultado de todo esto, ellos van a señorear. Y se refiere a la habilidad de gobernar, administrar, cuidar, proteger, liderear. Esta naturaleza produce que te conviertas en alguien que dirija, alguien que sea de influencia. A donde quiera que habites, donde quiera que vivas, donde trabajes, a donde vayas, a lo que te dediques, donde estés, serás una persona destacada, serás una persona de influencia, serás una persona que tendrá gobierno, que tendrá liderazgo, que podrá dirigir ahí en ese lugar. Vas a dirigir a las personas a que vengan a Dios. Vas a dirigir a las personas a que vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de su reino. Es una naturaleza impresionante. Entonces Dios te mira y ve que has creído en esta obra restauradora de Jesús, lo que ha hecho Jesús en ti, y te ve con su naturaleza y te dice, eres productivo, eres de influencia, eres victorioso, tienes liderazgo para gobernar. ¿Cuántos creen en esta palabra poderosa? A esto le llamamos el mandato de dominio. A esto le llamamos el propósito por el cual existimos. La razón por la cual existimos. Dios puso esto en la naturaleza de Adán y de Eva para multiplicarlo a toda la raza humana. Y ahora fue restaurado en Jesús porque eso se perdió en Adán. Y en Jesús se restaura todo esto. Y ahora la iglesia es la responsable de profundizar en estas verdades y de desarrollarlas en su vida personal y de tomar los talentos que ya tienes y de tomar las habilidades, las capacidades, las virtudes y potencializar todo eso y manifestarte a esta tierra y ser de influencia. A esto le llamamos el mandato de dominio. Somos llamados a dominar sobre la tierra. Ahora fíjate bien lo que pasa. En el capítulo 3 de Génesis, ese no lo vamos a ver, es muy largo, pero te lo voy a resumir en esto. Adán va a pecar, ¿verdad? Pero el mandato de dominio no se cancela. El mandato de dominio no se ha removido. Esto significa que Dios iba a restaurarlo. Esto significa que la obra de Jesucristo es tan completa, es poderosa, que puede restaurar la naturaleza de Dios en el hombre y restaurar el mandato de dominio. Hasta el día de hoy, en el corazón del Padre, está levantar una generación, una iglesia que tenga dominio sobre la tierra, que sea de influencia, que haga la diferencia en esta sociedad. No importa el pasado, no importa todo lo que hayas vivido, Dios tiene disponible una nueva naturaleza para ti. Esta es tu herencia, debes de tomarla. Esto significa
que el reino de Dios es tan fuerte, tan amplio, tan profundo, que va a afectar a las naciones, va a afectar a la sociedad, las filosofías, las corrientes de pensamiento políticas, la economía, las religiones, todo esto va a ser afectado, porque hay una naturaleza de dominio, hay una naturaleza de gobierno. Qué impresionante es lo que estamos entendiendo en esta noche. Ahora, Adán se paseaba en el jardín del Edén con Dios, tenía una comunicación con Él, tenía una relación muy profunda. Adán podía entender lo que Dios le iba mostrando, sus propósitos, sus planes. Dios le hablaba acerca de Él mismo, Dios le estaba revelando su corazón a Adán. Y también esto estaba definiendo la identidad de Adán, porque Adán era afirmado, era muy amado. No había vacíos profundos en Adán. Adán no conocía el rechazo. Era muy amado, muy aprobado por Dios. Caminaba con Él. Entendía todo lo que Dios le estaba hablando. Sus planes, sus objetivos, su manera de pensar y hacer, y su manera de hacer. Todo esto lo entendía muy bien. Es por eso que es muy importante hoy en día la adoración profunda. Es muy importante ministrar el corazón del Padre. Eso lo enseñaremos adelante, pero la adoración es un medio por el cual nos relacionamos con el Padre. Este era el diseño original, en un principio. Adán no tenía que tocar música, no necesitaba un grupo de alabanza o de adoración. Había una relación muy profunda con el Padre, y en esa relación tan profunda con el Padre, él conocía el corazón de Dios y conocía sus propósitos. Adán debía lograr y hacer lo que Dios le estaba mostrando y revelando, edificar el reino, porque Dios es un edificador. Y debido a esta relación y a esta comunión con Adán, entre Adán y Dios, vemos que hay 4 cosas que nos muestra todo el Génesis capítulo 1 y 2. Hay 4 cosas que se hacen muy claras, que forman la identidad de Adán. 4 aspectos que forman la identidad de Adán. Te voy a hablar de esos 4 aspectos, porque es muy importante conocer nuestra herencia y que tiene un propósito esta herencia, el propósito de la herencia. Y te das cuenta que la herencia no son cosas materiales, no tiene que ver con cosas materiales en forma directa, son cosas superiores a lo material. Y los 4 aspectos que forman la identidad de Adán, primero es que la naturaleza de Dios está en Adán. Adán tiene la naturaleza de Dios y por esta causa, ¿verdad?, puede desempeñar todo su potencial. La naturaleza de Dios, ese es el mismo aspecto, el primer aspecto que tiene Adán en su diseño, en su creación. Adán tiene la naturaleza de Dios, o sea, la imagen y la semejanza de Dios en Adán. Y por esta naturaleza, entonces lo segundo es una realidad, puede tener una relación con Dios. Adán tiene una relación muy poderosa y muy profunda con Dios. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios? ¿Cuántos han entrado a la profundidad de su presencia? Ahí donde ya no importa más nada. Ahí donde ya en realidad no importa lo que está pasando afuera, sino que tú estás metido en una relación muy profunda, en un ambiente de su presencia. Esa es la relación con Dios. Fuimos creados para manifestar una naturaleza poderosa, la imagen y semejanza del Padre, y para tener una relación con Dios. Lo tercero es el destino o propósito. Adán tiene un destino impresionante, el mandato de dominio. Ahí encontramos nuestro propósito. Y contempla 4 cosas muy importantes que dijimos al principio, en Génesis 1:28. Lo primero es: sé fructífero, le dice Dios. Y en este día Dios te dice: sé fructífero, produce, significa produce. Es una orden, es una instrucción, pero también es una revelación de tus funciones. Produce, no importa si en el pasado te dijeron que no podías ser productivo, no importa si en el pasado oíste tantas voces que te decían que no puedes, que no eres, que no tienes, eso ya no importa. Ahora tienes una nueva naturaleza que escucha la voz de Dios y que te está diciendo: sé fructífero, produce. Iglesia, sé fructífera, produce. No estés de espectadora nada más, produce los resultados que el Padre quiere que produzcas. Sé fructífero, sé productivo, produce. Lo segundo que le está diciendo Dios
a Adán y que está restaurado en nosotros, multiplícate, multiplícate, sé de influencia, reproduce a muchos igual que tú. Esa naturaleza que está en ti es para que también se reproduzca en otros más, con tus hijos, con las personas que te rodean. Sé de influencia, inspira la vida de otros, inspira a las personas. Muchos van a querer ser como tú. La iglesia, la primera iglesia, ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por el versículo 40, dice que esta iglesia tenía tanta influencia que muchos querían ser como ellos. Y se agregaban cada vez más los que habían de ser salvos, dice ahí. Entonces, multiplícate, naciste para ser muy productivo y multiplicar esa imagen y semejanza de Dios en ti. Lo tercero que pasa aquí, ¿verdad? En el destino y en el propósito es que Dios dice sojuzga sobre la tierra. ¿Y qué quiere decir sojuzgar? Quiere decir domina, vence, sé muy profundo en las cosas, ve a los fundamentos, manéjate en los fundamentos, entiende bien los principios. Tienes una naturaleza que puede vencer cualquier cosa que se oponga. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, tienes dentro de ti una naturaleza que puede vencerla. Ya el temor se acabó, ya los miedos se acabaron, ya no puedes estar atado a todas esas cosas del pasado que te hacían o te intimidaban o te hacían regresar y te quedabas estancado. Ya no puedes. Domina, vence. En Cristo somos más que vencedores. Esa palabra ahora tiene sentido para nosotros, ¿verdad? Y lo cuarto es que le está diciendo señorea, gobierna, dirige. Sé una persona que administre los recursos bien, pero dirige, gobierna. Todos tenemos un ámbito de gobierno que nos rodea. Ahí las áreas donde tú te desarrollas. Ahí en tu casa hay un ámbito de gobierno. Ahí en el trabajo hay un ámbito de gobierno. Dios te está llamando a ser productivo, a ser multiplicador, a sojuzgar o a dominar, a vencer. Y te está llamando a gobernar. Así es que estamos viendo el gran propósito. Y cuando alguien te pregunte ¿cuál es tu propósito en esta tierra, en esta vida? Son estas características las de tu propósito. Alguien puede ser empresario, arquitecto, político, puede tener una profesión, una actividad, y esa es su asignación en la vida. Pero su propósito es que sea muy productivo en esa profesión, en esa área, lo que Dios le está llamando, que sea de mucha influencia en esa área, en ese ámbito, en esa atmósfera, en ese ambiente, ¿verdad? De la sociedad, que domine, que venza, que sea una persona que se levante delante de los demás y que pueda ser de inspiración y de influencia y que gobierne y que dirija a lo que te dediques. En el área donde seas asignada en esta tierra, en esta sociedad. Porque el número 4 de los aspectos de nuestra identidad, ¿verdad? O de esta identidad que está en Adán son los recursos. Todos los recursos para lograr el propósito. Recursos para lograr los propósitos. Quiero otra vez mencionarte estos 4 aspectos que están en la identidad de Adán y que fueron restaurados en nosotros. Primero, la naturaleza de Dios, imagen y semejanza, restaurada en nosotros. Ya no andamos en la naturaleza vieja, en esa vieja manera pasada de vivir, esa pasada manera de vivir, ya no andamos. En la vieja naturaleza ya no estamos caminando allá. La naturaleza de Dios en nosotros fue restaurada por Jesucristo. Es el nuevo hombre. Una relación, por esto podemos tener una relación con Dios profunda. La adoración profunda es una realidad. En tercer lugar está el destino y el propósito. Con esta naturaleza y con la revelación de Dios a través de una relación profunda con Él, entendemos lo que el Padre quiere hacer. Y entonces sí, usa todo tu potencial, usa esa nueva naturaleza para ser productivo, para ser de influencia, para dominar, para vencer toda oposición y para dirigir y gobernar. Y número 4, los recursos. Para lograr el propósito necesitas recursos. Y Adán tenía todos los recursos para que su destino se cumpliera. Tú tienes todos los recursos disponibles de Dios. Esa es tu herencia. Te estoy mostrando cuál es tu herencia. ¿Te das cuenta que si lo enfocamos nada más en lo material,
nos quedamos muy cortos, porque lo material realmente no nos daría una plenitud en la vida. Realmente no le daría sentido y significado a la vida. Pero cuando eso material entra dentro de nuestro propósito, para ser fructíferos, de influencia, para vencer y para gobernar, entonces tiene sentido todo lo material. Entonces sí los recursos llegan, entonces sí llega la abundancia, entonces sí la prosperidad tiene un sentido muy claro para cumplir nuestro propósito, para alcanzar la plenitud. Qué impresionante está esta herencia. ¿Cuántos ya tienen su herencia? Ahora mira, en el capítulo 3 de Génesis, como lo estaba yo comentando hace rato, algo sucede. Adán comete un grave error y toma una decisión que cambia todo. Él desobedece a Dios y cae en pecado. ¿Por qué es importante la obediencia? ¿Por qué es importante obediencia? Por dos cosas muy relevantes. Primero, obediencia a Dios es importante para que te vaya bien en la vida. Todo lo que Dios le dice a Adán es para que le vaya bien. Todas las instrucciones que vienen de parte de Dios y su palabra es para que te vaya bien. Ese es el primer punto por el cual obediencia es muy importante. Y lo segundo es para que tengas larga vida, para que vivas para siempre, para que la vida de Dios fluya en ti, para que la vida eterna pueda fluir en ti. Tú puedas vivir en vida eterna, la abundancia de la vida eterna. Entonces son dos aspectos muy importantes. Por esas dos cosas es importante la obediencia, para que te vaya bien, para que todo lo que Dios te mande a hacer lo obedezcas y lo hagas en plena certidumbre de fe y te vaya bien y tengas larga vida. Tu vida se proyecte a grandes dimensiones. Así es que el día que Adán peca fue el día más desastroso de toda la raza humana. El primer resultado de su pecado es que él queda separado de Dios, queda separado de la fuente de vida, de la fuente de recursos, y a causa de esta separación su naturaleza cambia. En el primer instante, en el primer segundo en que él toma la decisión de desobedecer y cae en pecado, en ese momento es separado de la fuente de vida, es separado de la fuente de recursos. ¿Te imaginas? Y toda la raza humana fue destinada a vivir así. Y a causa de esta separación, su naturaleza cambia. Adán tenía la naturaleza de Dios y ahora tiene una naturaleza propia, carnal, egoísta. Sus motivaciones principales eran las que Dios tenía para el reino, y cuando desobedece se convierte en un hombre carnal, pierde la naturaleza de Dios y ahora no puede tener una relación y una comunión con el Padre. No puede alcanzar su propósito. El mandato de dominio ya no lo puede alcanzar. Por lo tanto, esta condición es transmitida a todos los seres humanos, a todas las generaciones, y se produce una humanidad caída, una naturaleza caída en la humanidad. Sin la relación con Dios, sin la naturaleza de Dios, sin propósito y sin recursos. ¿No es triste esto? El capítulo 3 de Génesis es la derrota. El capítulo 3 de Génesis es malas noticias para el hombre. Pero Dios da una promesa y dice: voy a restaurar todo. De un descendiente de Eva voy a levantar a uno que va a aplastarle la cabeza al sistema del mundo que los va a gobernar. En el momento en que Adán peca, todos los entran y toman dominio sobre Adán y sus generaciones. ¿Cuáles son estos sufrimientos? La pobreza, la enfermedad, la inmoralidad, la corrupción, el egoísmo, los abusos, el hambre, los malos gobernantes, y toda enfermedad entra al mundo donde habitan ahora los seres humanos. Es una atmósfera de tinieblas, es un ambiente de muerte, es un ambiente contrario para el cual fuimos creados. Fuimos creados para estar en un ambiente de vida, y ahora todos los seres humanos están viviendo en un ambiente de muerte. Adán comienza a vivir en un ambiente sin Dios y dominado por el reino de tinieblas. Y este ambiente es muerte, enfermedad, egoísmo, pobreza, mediocridad, corrupción, sufrimiento, abusos. En alguna de ellas nosotros vivimos en el pasado, o en varias. Por lo tanto, los hombres ya no pueden producir como Dios había mandado, ya no puede ser fructífero, ya no puede producir los resultados del reino de Dios.
no hay dominio, no hay victoria sobre los enemigos, no hay influencia del reino de Dios aquí en la tierra. Los planes de Dios ya no se pueden realizar. Pero Dios había dado una promesa. Dios había dado una promesa. Ahora, si esta es la condición de los hombres hoy en día, ¿cuál es el objetivo del Evangelio? ¿Cuál es la meta de la salvación? ¿Qué piensas tú que sea la meta de la salvación? ¿Cuál es el propósito por el cual vino a Jesucristo a sacrificar su vida por todos nosotros? ¿Cuál será la meta del sacrificio de Jesús? Y es muy sencilla la respuesta: restaurar todo este estado que se perdió en Adán. Este estado glorioso de la imagen y semejanza de Dios. Este estado glorioso de tener una relación con el Padre y vivir bajo una atmósfera de su presencia. Este estado glorioso que puede dar propósito y destino a cada ser humano de producir, de multiplicarse, de ser de influencia, de dominar y de gobernar sobre la tierra. Este estado glorioso que produce los recursos que tanto andamos buscando todos los días para producir los recursos. Este es un estado glorioso total, completo, integral. Y el propósito de la salvación, el propósito del mensaje de Jesús y de la obra, del sacrificio de Jesús, precisamente es ese. Dios nos amó tanto que nos vio que estábamos perdidos, pero Él le había dado una promesa a Eva y le había dicho: de uno de tu descendencia lo levantaré para restaurar todas las cosas. Y ese fue Jesucristo. Él, el mismo Dios, vino en forma de Jesús, en forma de hombre, llamado Jesús, y Él fue el que hizo toda la obra restauradora. Tú y yo no tenemos que hacer nada más, ya está hecha la obra, solamente creerla y comenzar a hacer una transformación en esa identidad. Fuiste creado para sojuzgar en la tierra, fuiste creado para un ámbito de gobierno, fuiste creado para multiplicarte, fuiste creado para producir grandes resultados. En eso consistió la obra de Cristo. Y si Él logra restaurar la imagen de Dios en su iglesia, entonces seremos de gran influencia, vencedores. El gobierno estará en nosotros y nos vamos a multiplicar. En esta herencia está todo lo que estás buscando, todo lo que yo busco y lo que tú buscas. En la herencia está. Y esta es la herencia, un nuevo estado. El estado de Jesús, completito, el que puede producir grandes resultados. Ese estado, esa condición nos ha sido dada. Así que la herencia de Dios para nosotros no son cosas materiales, sino una condición, un estado que nos permite producir toda clase de recursos para alcanzar nuestro destino. Ahí están incluidos los recursos materiales, el dinero y lo que se necesite. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es transformar nuestra identidad, transformar nuestra naturaleza, para que nosotros podamos manifestar la gloria. Y está escrito, los profetas dijeron: toda la tierra será llena de su gloria. Y por supuesto será su presencia en la tierra, pero a través de una iglesia que esté proyectando, que esté manifestando su imagen y su semejanza, y que esté trayendo una reforma a las naciones. El sueño de Dios manifestado en Jesús: vayan a todas las naciones y prediquen el reino de Dios, y prediquen el evangelio, y hagan discípulos. Hacer discípulos significa enséñenles que ya son fructíferos, enséñenles que ya son productivos, enséñenles su nueva naturaleza, enséñenles que ellos pueden producir los recursos, enséñenles que se pueden multiplicar sobre la tierra, enséñenles que pueden vencer lo que antes no podían vencer, y bautícenlos en el nombre de Jesucristo para que quede un sello sobre sus vidas, y yo les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin, y tendrán la vida eterna. ¡Wow! Estos son los resultados de la salvación en nosotros. Dios restauró la identidad de hijos en todos nosotros, y ahora todo aquel que escucha este mensaje y lo cree de todo su corazón, lo recibe como herencia. Es una herencia que se recibe por fe. Y entre más grande es tu fe, y entre más vas avanzando en tu fe, esta imagen y semejanza va siendo más grande en ti, va siendo más tangible, se puede ver más, y tú puedes tener mayores resultados. Así es que, ¿cuál es el propósito de nuestra herencia? Ese propósito de nuestra herencia es que nosotros seamos de bendición en esta tierra,
te multipliques, dejes un legado, seas de influencia sobre los demás. Que las personas se acuerden de ti aun cuando ya te hayas ido de aquí, aun cuando ya hayas cumplido tu propósito en la tierra, que las siguientes generaciones te recuerden y digan, oh, Él nos dejó una plataforma maravillosa, nos dejó un legado por el cual nosotros ahora seguimos viviendo esta vida abundante. Que te multipliques en tus generaciones. Esa es la herencia. Así es que nuestro propósito es maravilloso. Nuestro propósito es grande, es poderoso. Estos son los resultados. Y quiero decirlo otra vez, la herencia no consiste en cosas materiales. Hemos tenido conceptos equivocados algunos de nosotros acerca de Dios. Que me ayude en la necesidad, que me ayude en la enfermedad, que me ayude porque necesito un trabajo. Y Dios lo hace, por supuesto, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de conocerlo, con el propósito de descubrir quién es Él y quiénes somos nosotros y esa herencia que tiene para nosotros. Y estamos descubriendo que Él es un Dios creador, un Dios que nos ama, que se ha convertido en Padre de todos nosotros. Hemos descubierto muchas cosas acerca de Dios y lo vamos a seguir descubriendo. Y hemos descubierto quiénes somos, que somos hijos de Dios, pensados en la eternidad en el corazón del Padre y siendo llamados para manifestarnos a esta generación. Y ahora estamos conociendo cuál es nuestra herencia maravillosa. Y esa herencia consiste en el diseño de la imagen y semejanza que Dios puso en Adán y que se perdió y que ahora vino a restaurarla Jesús para ti y para mi iglesia. Así es que somos una iglesia que tenemos un llamado a manifestar la imagen y la semejanza de Dios en esta tierra. Ahí en el círculo, en el ambiente donde tú te desenvuelves, del trabajo, de la familia, con tus amigos, con tus parientes. No es casualidad que tú conozcas a toda esa gente, no es casualidad, son asignados a tu vida para que seas de influencia tú, para que los inspires tú. Y cada persona que vas conociendo en el transcurrir del tiempo son personas asignadas, que no es casualidad que se atraviesan en tu camino, sino que son asignadas por el Padre para que tú seas de influencia sobre ellos. Y entonces se cumpla lo que Él está diciendo: vayan a las naciones, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, sean de influencia, inspiren en las naciones, inspiren en esta sociedad que necesita tanta inspiración de algo nuevo, traerlos a la luz, porque en las tinieblas no pueden andar, hay que traerlos a la luz, y tú y yo tenemos ese llamado. Por eso esta maravillosa naturaleza, esta maravillosa herencia está disponible para todo aquel que crea.